Una joven realiza una oración emocionante por la hija de un millonario en el hospital. Y lo impacta todo. El bullicio del hospital era ensordecedor. Las luces brillaban intensamente, creando un ambiente helado donde la esperanza y el dolor danzaban en un trágico vals. Ana, con el corazón hecho jirones, se aferraba a la mano de Valentina, su hermana menor, quien yacía en la cama con un rostro pálido y la respiración entrecortada. En medio de su tormenta personal, Ana supo que su única salvación sería la fe. Por favor, que despierte, susurraba entre lágrimas, mientras las súplicas brotaban de su alma. Su amor por Valentina era lo único que mantenía su corazón latiendo, lo único que iluminaba la oscuridad que la envolvía. En la sala contigua, Clara, la madre de Sofía, se encontraba sumida en el mismo mar de dolor. Su hija, joven y llena de vida, estaba gravemente herida. Don Alejandro, su esposo, intentaba ofrecer consuelo, pero el orgullo y la desesperación se entrelazaban en su hogar. La riqueza que una vez significó seguridad ahora resultaba insignificante frente a la fragilidad de la vida. Clara no lograba ver más allá de su burbuja de privilegio, y cada llanto de su hija era un eco que retumbaba en su pecho, recordándole que el dinero no compra lo más importante, el amor y la salud. Una tarde, sin querer, Ana cruzó el umbral de la habitación de Sofía. La atmósfera era densa, un silencio incómodo repleto de dolor. Clara la miró, y en ese instante, sus miradas se entrelazaron. Era como si el universo hubiera conjurado ese encuentro. Ambas madres, unidas por la desesperación, compartían un dolor inimaginable. Sin pensarlo, Ana se arrodilló, el orgullo no era un lujo que ellas podían permitirse. Por favor, permíteme orar por tu hija, le imploró a Clara, quien, sorprendida, asintió con la cabeza. Esto podría parecer una locura, pero Ana lo hizo. Cerró los ojos y elevó su voz al cielo, invocando la fuerza de su amor por Valentina y, en ese acto de compasión, incluyó a Sofía. Las lágrimas comenzaron a fluir abundantemente de los ojos de Clara, quien sintió la humanidad que había estado ignorando. La oración de Ana rompió las cadenas del elitismo, creando un espacio donde el dolor se transformaba en esperanza. Un momento de conexión genuina, donde la fe de una joven revolvía la superficialidad de una madre acomodada. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, la conexión entre ambas mujeres se había forjado en un instante transformador. Sin embargo, lo que no sabían era que los hilos del destino habían tejido secretos familiares entre ellas, revelaciones que cambiarían todo. Con cada visita al hospital, Ana descubriría más sobre el vínculo que unía a sus familias, mientras Clara enfrentaba sus propios prejuicios. ¿Podrían dejar de lado sus diferencias y construir un puente entre sus vidas tan desiguales? Con el futuro de sus hijas en juego, se acercaba a un punto de inflexión. En la vorágine de lágrimas y esperanzas, la pregunta se quedaba flotando en el aire: ¿perdonarían o sucumbirían al rencor? Todo estaba por verse. Ana no podía sacudirse la sensación de que su oración había cambiado algo en el aire. Mientras pasaban los días en el hospital, empezó a notar que Clara no era solo una madre acomodada, había un dolor genuino en sus ojos, una lucha interna que resonaba con la suya. Aunque sus mundos eran distintos, sus corazones estaban marcados por la misma angustia. Cada visita se volvía más profunda y emotiva. Las miradas que antes eran desconfiadas ahora se transformaban en gestos de comprensión. Un día, Ana encontró a Clara sentada en una silla junto a la cama de Sofía, con la cabeza entre las manos. Sin pensarlo, se acercó y le puso una mano en la espalda. Fue un acto simple, pero Clara levantó la mirada, sorprendida. Entre lágrimas, confesó que se sentía impotente. «Te lo juro, no sé cómo seguir», murmuró Clara, su voz desgarrada. Ana, aún sin tener todas las respuestas, se sentó a su lado.
El amor por nuestras hijas es más fuerte que cualquier cosa, dijo, y esa frase resonó como un eco en la sala. Mientras pasaban tiempo juntas, las historias comenzaron a salir. Ana hablaba de su infancia, de las risas que compartía con Valentina, de las pequeñas alegrías cotidianas que ahora parecían perdidas en la lucha. Clara, por su parte, comenzó a relatar anécdotas de Sofía, sus sueños de grandeza y la pasión por ayudar a otros. Se sentían cada vez más como dos mujeres en un mismo barco, navegando en aguas turbulentas. A medida que se acercaban, Ana empezó a notar un ligero cambio en el comportamiento de Clara. La excentricidad de su vida parecida a un cuento de hadas se desvanecía lentamente, dejando ver a una mujer vulnerada por el amor y la incertidumbre. Durante esos momentos, Clara reveló un secreto que la había atormentado. Sofía ha querido siempre ayudar a los demás. Esa es su verdadera pasión, no el dinero de papá, confesó mientras su mirada se perdía en el vacío. A veces, siento que no estoy a la altura. Ana se sostuvo de esa verdad, era lo que Sofía daría, lo que incluso ella podría llegar a ser. Las dos madres compartían un nuevo tipo de esperanza, aquella que surgía del dolor y la unión. Sin embargo, en medio de esos momentos de conexión, un descubrimiento inesperado llegó a la mente de Ana una mañana. Mientras buscaba en su bolso una fotografía de Valentina para mostrarla a Clara, encontró un viejo recorte de periódico que había olvidado. El título hablaba de una destacada donación que don Alejandro, el padre de Sofía, había hecho a una fundación local. Al leer la fecha, se dio cuenta de algo inquietante. La historia mencionaba a una empresa, una que ella conocía bien. El corazón se le aceleró. La conexión que no había imaginado comenzaba a cobrar forma en su mente. Si Sofía y Valentina estaban entrelazadas por ese destino, entonces el dolor que sentían sus familias era más profundo de lo que habían asumido. Ana decidió confrontar sus pensamientos con Clara, pero dudaba cómo abrir esa conversación. Y justo en ese momento, sonó el teléfono de Clara, rompiendo la tensión. Con un tono severo, Clara respondió, su rostro se tornó frío y distante. Ana sintió que un nuevo muro se levantaba, y una sensación de pavor le invadió el pecho. ¿Qué fue eso?, se preguntó en voz baja. Esa pregunta resonaba en su mente mientras Clara terminaba la llamada, con una expresión que decía más que 1000 palabras. Es solo un asunto de negocios, dijo Clara, tratando de recomponer su rostro, pero Ana notó el brillo de miedo en sus ojos. La atmósfera entre ellas cambió de nuevo, y el aire se volvió pesado. ¿Qué se escondía detrás de ese problema? ¿Podría la tragedia unirlas, o los secretos las separarían para siempre? Lo único que sabía Ana era que había llegado el momento de buscar respuestas. Ana se sintió invadida por la incertidumbre. Esa conversación que tanto deseaba tenía que ocurrir, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Observaba a Clara, que ahora intentaba recomponerse, su rostro una máscara de control, pero Ana sabía que detrás de esa fachada algo oscuro se agazapaba, listo para estallar. ¿Clara? ¿Todo bien?, preguntó con una voz que intentaba ser tranquila, aunque su corazón latía con fuerza. Clara se giró hacia ella, un destello de vulnerabilidad apareció en su mirada antes de desaparecer. Sí, solo, un malentendido, respondió, pero Ana notó cómo sus manos temblaban levemente. Fue un detalle que no pasó desapercibido, un pequeño hilo que tiró fuertemente de la inquietud que crecía en su interior. ¿Estás segura? Ana hizo otra vez la pregunta, sintiendo un impulso inexplicable de acercarse y romper esa barrera que Clara se esforzaba tanto por mantener. A mí me gustaría saber más sobre lo que te preocupa. Tal vez podríamos enfrentar esto juntas. La mirada de Clara se intensificó, como si Sara estuviera midiendo el peso de cada palabra. Ana vio las lágrimas acumulándose en sus ojos nuevamente. No sé si puedo compartirlo, admitió al fin. Su voz un susurro quebrantado, con el alma en un hilo. Ana la animó. A veces, el peso se siente más ligero cuando lo compartes. Podemos apoyarnos, como lo hacen las madres, porque lo entiendo, Clara. Lo entiendo más de lo que puedes imaginar. Clara cerró los ojos por un momento, como si quisiera encontrar la respuesta dentro de sí misma. Finalmente, en un aliento entrecortado, habló. Hay algo sobre don Alejandro que nunca he podido decir.
Tal vez tiene que ver con sus negocios. He estado recibiendo amenazas, pero no quiero asustar a Sofía. El aire se detuvo por un instante, y la declaración resonó en el corazón de Ana como un grito. ¿Amenazas? ¿Por qué? Clara se encogió de hombros, su voz era un hilo de desesperanza. Él ha estado involucrado en un asunto problemático. Don Alejandro quiere limpiar su imagen, pero estos últimos meses han sido una pesadilla. Siento que están apretando el cerco alrededor de mí, y no solo a mí, también a Sofía. Ana sintió la traición del aire fresco que entraba por la ventana, el olor de la vida afuera contrastando con la claustrofobia de la situación. ¿Y qué tiene que ver la empresa con esto?, preguntó Ana. La conexión era demasiado clara, resonaba con eco en sus pensamientos. Clara abrió los ojos, un reflejo de temor. He estado revisando los registros y me di cuenta de que algunas de las donaciones han desaparecido. Aún así, don Alejandro sigue recibiendo crédito. La fundación que mencionabas, creo que hay algún tipo de encubrimiento. Y Sofía está en medio de esto, no sé qué hacer. Ana sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. Comprendía que el dolor de Clara no provenía solo de la enfermedad de Sofía, sino también de la sombra de secretos oscuros que amenazaban con arrastrar todo a su paso. Clara, necesitamos investigar. A lo mejor no estamos solas en esto. Hay más en juego del que imaginas. La mirada de Clara se iluminó por un instante, pero pronto volvió el miedo. ¿Estás dispuesta a entrar en esto? ¿A arriesgarte y arrastrar a tus propios seres queridos? Ana sostuvo su mirada y recordó a Valentina. Recordó su risa. Por un instante, todo lo que había querido proteger palpitó en su pecho. Haremos esto por ellas, Clara. No podemos permitir que sus sueños se apaguen. Ese compromiso lleno de determinación se asentó entre ambas, pero antes de que pudieran sellarlo con una promesa, el sonido de pasos resonó en el pasillo. Ana se giró, el corazón latiendo al ritmo de la inquietud. Alguien estaba allí, alguien que podía haber escuchado más de lo que deberían. Pero cuando la puerta se abrió, para su sorpresa, no era otra que Sofía, pálida pero despierta, con una fuerza que hacía tiempo no se veía reflejada en ella. Mamá, me alegra que estén juntas, pero, ¿qué es lo que están planeando? Su voz era suave, pero la intuición de una chica inteligente iluminó la habitación, dejando a ambas mujeres en un estado de alerta. ¿Qué sabría Sofía? ¿Estaría lista para enfrentar la verdad que acechaba en las sombras? Sofía se quedó en el umbral de la puerta, su mirada inquieta saltando entre las dos mujeres. La incertidumbre en la habitación era palpable, como un oscuro sombrero que se estaba preparando para caer. Ana se sentía atrapada entre su deseo de proteger a su hija y la necesidad de ser honesta con ella. La idea de ocultarle la verdad le pesaba en el corazón. ¿Qué estás diciendo, mamá? ¿Por qué necesitas planear algo?, insistió Sofía, su voz se aderezaba con una mezcla de curiosidad y desconfianza. Clara tomó una respiración profunda, como si intentara reunir valor de alguna parte profunda de sí misma. Sofía, hay cosas en las que debemos estar alertas. La situación es complicada. Don Alejandro está en problemas, y eso nos afecta a todas. La preocupación reflejada en el rostro de Sofía alejó un poco la mirada de Ana, quien sentía que el tiempo se deslizaba. Sabía que la revelación del problema no era solo un dilema familiar, era también una amenaza que podría dañar ese delicado tejido que unía a las tres. ¿Problemas de qué tipo? Hace meses que no lo veo. No entiendo, ¿sabes algo que yo no? Sofía apretaba los puños, sintiendo que cada palabra era un eco de su propia impotencia. Ana miró a Clara, buscando apoyo mientras la verdad se deslizaba cada vez más a la superficie. Clara ha encontrado indicios de que las cosas no son como parecen, que don Alejandro se ha metido en algo peligroso, algo que puede ponernos a todas en riesgo. Sofía miró a su madre, su expresión confusa pero comprendiendo la gravedad en el aire. ¿Cómo puedes decir eso de él? Tuve que confiar en él, ha estado a mi lado en mi tratamiento. El silencio llenó el espacio por un momento, una maraña de emociones no dicha. Ana sentía que, inevitablemente, estaban preparando el escenario para un enfrentamiento que cambiaría todo. Él quiere lo mejor para ti, pero también tiene secretos, Sofía.
Y esas amenazas son reales, dijo Clara, sus manos entrelazadas, arrugadas de ansiedad. No quiero que esto te afecte. Necesitamos protegerte. Sofía dio un paso adelante, el fuego en sus ojos bailando entre la ira y la necesidad de verdad. Ustedes me están tratando como si no fuera lo suficientemente fuerte para soportar la realidad. Soy parte de esto, ¿no? Tal vez debería saber la verdad, por muy dolorosa que sea. Ana sintió un escalofrío. Esa determinación, aunque admirable, también era peligrosa. ¿Y si no estás lista para lo que descubramos? Hay cosas que no se pueden deshacer, Sofía. Quiero que estés a salvo primero. Me siento atrapada entre ustedes dos, soltó Sofía, lágrimas brotando en sus ojos. Solo quiero una respuesta, no más secretos. Ana sintió como su corazón se partía por dentro al ver a su hija en ese estado. Estamos aquí para protegerte, Sofía. Pero prometemos que no haremos nada sin tu consentimiento. Finalmente, un silencio denso envolvió la habitación, con las tres mujeres unidas por la incertidumbre, la angustia y la esperanza. Sofía miró a su madre, que apenas podía contener un torrente de lágrimas. Está bien, dijo, tomando aire de nuevo. Si vamos a salir de esto juntas, necesito ser parte de esta lucha. No quiero ser tratada como una niña pequeña. Lo haremos juntas, prometió Clara, tocando el brazo de Sofía con una ternura inesperada. Pero debemos ser cuidadosas. No sabemos qué tan lejos puede llegar esto. Ana sintió un torbellino de emociones. La valentía de su hija la llenó de orgullo, pero al mismo tiempo, un escalofrío recorrió su columna vertebral. Era el momento de actuar, pero el verdadero peligro estaba aún por venir. Cuando el sonido de una puerta se cerró con un golpe sordo resonó en el pasillo, todas se giraron, sus corazones acelerándose. ¿Quién estaba ahí? ¿Había más en lo que estaban por descubrir? Las sombras parecían acercarse, y las tres sabían que el juego apenas comenzaba. Sofía sintió como su corazón latía con fuerza, mientras la tensión en la habitación se hacía tangible. La puerta se había cerrado, pero el eco del golpe aún vibraba en el aire pesado. Sin poder contenerse más, avanzó hacia la entrada, intentando atisbar a través de la mirilla. Tenía que saber quién había interrumpido ese momento cargado de emociones. Sofía, ¿qué haces?, le susurró Ana, con la voz alterada por la ansiedad. Era un suave llamado a la cautela, pero Sofía apenas lo escuchaba. Su mente estaba en alerta, temía que la verdad estuviera más cerca de lo que pensaban. Voy a ver, respondió con una firmeza que sorprendió a su madre. Se asomó, conteniendo la respiración, y efectivamente, a la distancia, vio una sombra momentánea desplazándose, lo que provocó un escalofrío que le recorrió toda la espalda. Justo cuando comenzaba a alejarse de la puerta, Clara la detuvo con una mano. No, Sofía. No es el momento. Necesitamos pensar esto bien. Fue un instante, un pequeño tira y afloja de emociones, que dejó al descubierto las brechas entre sus deseos y miedos. Sofía miró a Clara, sus ojos ardían con una mezcla de desafío y deseo de verdad. Si no lo hacemos ahora, tal vez sea demasiado tarde. Ana se acercó, y la mirada intensamente preocupada de su madre hizo que Sofía dudara de nuevo. Pero puede que no estés lista. Necesitas tiempo. Las palabras de Ana eran un bálsamo, un intento de protegerla del dolor que podía venir, pero Sofía no podía esperar más. No puedo quedarme aquí sin saber. Lo siento, pero tengo que hacerlo, replicó, mientras el impulso de descubrir la verdad se concentraba en su pecho. Clara, entendiendo la obstinación de la joven, cedió. Está bien, pero yo voy contigo, ofreció, y atrapó la mano de Sofía con un toque protectora, como si eso bastara para enfrentar lo desconocido. Juntas se dirigieron a la puerta. Ana, sintiendo que se le escapaba el control, la siguió, y cuando el trío salió a la casa oscura y silenciosa, una sensación de incertidumbre la invadió por completo. La noche envolvía el lugar, y las luces lejanas parecían parpadeantes como promesas tanto como enemigos. Mientras cruzaban el pasillo, Sofía escuchó un murmullo sutil, casi como una súplica. ¿Alguien está ahí?, preguntó, girándose hacia el sonido.
Una sombra se deslizó, y el corazón de Sofía se detuvo cuando vio una figura encapuchada que avanzaba hacia ellas. ¿Quién eres?, exigió Clara, entre indignada y asustada, al tiempo que Sofía sentía como su pánico amenazaba con salir a la superficie. La figura se detuvo, y tras un instante de silencio, la voz fue como un susurro en el viento. No tienen idea de lo que se están metiendo, pero puedo ayudarles, si están dispuestas a arriesgarlo todo. La escena se detuvo un momento, como un cuadro desgarrador. Las palabras de la figura resonaron en la mente de Sofía, llenándola de inquietud y curiosidad. Antes de que pudiera responder, el rostro encapuchado giró, dejando un leve resplandor de esperanza y peligro. Sofía sabía que estaban en un cruce de caminos, y que cada decisión las llevaría hacia adelante o hacia un abismo. ¿Qué hacer ahora?, pensó, justo cuando la figura se disponía a darse la vuelta, dejando tras de sí más preguntas que respuestas. Ellos estaban a punto de entrar en un secreto profundo, y el peligro no solo amenazaba a su familia, sino que también lo haría con la vida de quienes amaba. La oscuridad parecía cerrarse a su alrededor, y el peso de la incertidumbre en el aire se hacía más pesado. ¿Estás lista para conocer la verdad, Sofía?, resonó en su mente, mientras sus ojos buscaban mirar de nuevo al extraño. ¿Por qué una decisión ahora podría cambiarlo todo, pero a qué precio? Sofía apretó la mano de Clara y, en un acto reflejo, sintió como si el mundo se detuviera. La figura encapuchada, que parecía conocer tanto su vida, se había convertido en un puente hacia lo desconocido y, al mismo tiempo, en un abismo profundo. La tensión en el aire se volvió electrizante, pesada, como si el destino las observara con intriga. ¿Por qué deberíamos confiar en ti?, preguntó Clara. Su desafío era una mezcla de valentía y desconfianza. La figura, cubierta en sombras, levantó la cabeza lentamente, revelando un destello de ojos que brillaban con una intensidad casi hipnótica. Porque tengo información que puede cambiarlo todo. Algo que probablemente saben, pero que temen. El pasado no se modifica, pero el futuro es un lienzo en blanco si están dispuestas a arriesgarlo, dijo la figura, un murmullo melódico que resonó en la noche oscura. Sofía sintió que su corazón palpitaba más rápido. La curiosidad y el miedo luchaban dentro de ella. ¿De qué estás hablando?, preguntó, su voz un eco tembloroso. Era la pregunta que necesitaba ser respondida, pero la ansiedad la envolvía. Quien buscan, está más cerca de lo que creen, pero también más lejos. El secreto de su familia está en juego. Deben saber la verdad antes de que sea demasiado tarde. La figura extendió su mano hacia Sofía, como ofreciendo un pacto. La declaración la dejó en shock, asimilando las implicaciones de lo que había dicho. Era como si cada palabra fuera un hilo que conectaba los puntos de su vida, revelando un patrón oculto que le había pasado desapercibido. ¿Qué secreto? ¿De quién hablas? Sofía estaba decidida a no dar un paso atrás, a no dejar que el miedo decidiera su destino. Si el pasado de su familia tenía algo que ver con su presente, necesitaba saberlo. La figura pareció tomar aire, como si cada palabra la costara esfuerzo. Su padre, no es quien creen. Las decisiones que hizo, las alianzas que forjó, está involucrado en algo que no imaginas. Yo puedo mostrarte cómo cambiarlo, cómo proteger a los que amas. Pero debes tener cuidado. No todos los caminos llevan a la salvación. Ana, que había estado en silencio, dio un paso adelante, sintiendo que su vida estaba a punto de dar un vuelco dramático. ¿Cómo sabemos que no estás aquí para hacernos daño? No vamos a arriesgar nuestras vidas sin tener certezas. Yo también tengo algo que perder, respondió la figura, su voz casi un susurro. He sido testigo de las sombras que acechan a su familia. El tiempo se agota y lo que viene no es un juego. Ustedes deben decidir pronto, porque las respuestas también pueden ser dolorosas. Las palabras se precipitaron en la mente de Sofía como un torrente. Imaginar a su padre envuelto en secretos y mentiras la paralizaba. Pero, por otro lado, la posibilidad de descubrir la verdad la hacía sentir viva, como si todo lo que había pasado la hubiera preparado para este momento decisivo. Dame un momento, musitó, dando un paso atrás para hablar con Clara y Ana. Necesito escuchar lo que piensan. Esto es más grande que nosotras. Mientras debatían, la figura encapuchada se mantenía tranquila, observando.
La noche, antes silenciosa, parecía esperar con ansias la decisión que una simple palabra podría desencadenar. Sofía entrelazó sus dedos nerviosamente, preguntándose si eran lo suficientemente fuertes como para enfrentar todo lo que revelarían. Que si lo que descubrimos nos arrastra aún más a las sombras, murmuró Clara, dejando escapar su preocupación, mostrando un lado vulnerable que la joven no había visto antes. O si a través de esta verdad finalmente encontramos la luz que necesitamos, respondió Sofía, la determinación comenzando a cobrar fuerza en su voz. Mientras las dudas se arremolinaban en la atmósfera, un destello de luz apareció desde la distancia, una señal que parecía acercarse cada vez más. Sofía sintió que se avecinaba un cambio irrevocable. Debemos decidir, dijo, con la voz firme pero temblorosa. ¿Estamos listas para lo que venga? Justo en ese instante, un grito desgarrador se oyó en la distancia, haciendo que todos se volvieran hacia el ruido. La figura encapuchada se movió con rapidez, pareciendo más alertada. Es solo el comienzo, dijo, con un tono que hacía presagiar un peligro inminente. Sofía sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Sabía que la verdad, sea cual fuera, estaba a punto de desatarse. ¿Tendrían el valor de enfrentarse a ello? La figura empezó a alejarse, y Sofía tuvo que elegir, seguir a ese extraño y arriesgarlo todo, o regresar al refugio de la incertidumbre. Su corazón latía con fuerza, y el camino que eligiera marcaría su destino para siempre. Sofía sintió que el aire se tornaba pesado a su alrededor. El gélido grito que había resonado en la noche parecía un eco lejano de su propio miedo. La figura encapuchada giró levemente, como si evaluara la dirección del sonido, pero sus ojos permanecían fijos en Sofía, aguardando su decisión. Debemos irnos, sugirió Clara, su voz apenas un susurro, su pálida piel brillando a la luz tenue de la noche. Pero algo en el pecho de Sofía no la dejaba moverse. La curiosidad era una llama que crecía y crecía, ignorando el miedo a ser consumida. No sé si podemos dudar aún, murmuró. Lo que sea que nos espera, siento que es algo que debemos enfrentar juntas. Mientras decía esto, miró a Ana, buscando un rayo de esperanza que le diera fuerzas. Ana mantuvo la mirada en el instante que pareció eterno y finalmente asintió. Si hemos llegado hasta aquí, es porque se tratan de nuestras vidas. De repente, un destello de luz reveló una figura más cercana, apresurada. Sofía pudo distinguir una silueta familiar y el corazón se le encogió. «Papá», gritó, su voz llena de alarma y dolor. Sin pensarlo, se apresuró hacia la luz, la ansiedad incrementándose con cada paso. Al llegar, se dio cuenta de que no era su padre. Era alguien que parecía herido, su camisa manchada de sangre, el rostro pálido. El hombre, con un hilo de voz, murmuró: «Sofía, debes huir. Ellos vienen por ti, por él». Sofía sintió el pánico llenar sus venas. Miró hacia atrás a las chicas, quienes estaban confundidas y asustadas. «¿De qué hablas?», le preguntó, tomando su mano. «¿Quién viene?». El hombre logró entrecerrar los ojos, como si sus últimas fuerzas estuvieran siendo devoradas por el terror. «No es solo el pasado, es el futuro. Alguien quiere que olvides, que no sepas. Escucha lo que esa figura dice. La verdad dolerá, pero es el único camino». Las palabras de aquel extraño se clavaron en el corazón de Sofía. Por un momento, el mundo pareció desvanecerse alrededor de ella, y todo lo que existía era su padre, la amenaza que lo acechaba y la figura encapuchada que se acercaba, como un faro revelador en medio de la tormenta. «Déjala», dijo la figura con una calma inquietante en medio de la creciente desesperación. «Dile todo lo que sabe. Hay más en juego de lo que imaginas. Te prometí respuestas, pero eso será solo el principio». El hombre la miró, sus ojos reflejando gratitud y una profunda tristeza. «Sofía, el vínculo que tienes con tu padre es lo que puede salvarlo. No te alejes de la verdad». Fue un golpe duro, el impacto de sus palabras resonó en cada rincón del alma de Sofía. Fue entonces cuando sintió un grito interno, una llamada a la acción. «Quiero saber», exclamó con determinación. «No puedo seguir con más dudas. ¿Qué debo hacer?».
La figura encapuchada dio un paso adelante, acercándose como si fuera a traspasar la sombra que la envolvía. Sigue el camino. No tengas miedo. La verdad y la traición van de la mano. Pero al final, los secretos que desees descubrir te llevarán al corazón de lo que está en juego. Solo debes estar dispuesta a escucharla y a enfrentar las consecuencias. Los gritos a lo lejos resonaron de nuevo, junto con la inminente llegada de un peligro desconocido. Sofía miró a sus amigas, a su vez, cargadas de dudas pero listas para lo que viniera. Sofía, suplicó Clara, esto no es un juego. Podría ser demasiado arriesgado. Lo sé, respondió Sofía, sintiendo el peso de la decisión en sus hombros. Pero no quiero vivir en la ignorancia. No otra vez. Con un último vistazo al hombre herido, que ahora era un recordatorio de lo que estaba en juego, Sofía respiró hondo. La figura encapuchada comenzó a moverse, guiándolas hacia la oscuridad, hacia la verdad. Pero incluso en el reconocimiento del peligro, el miedo se transformaba en algo diferente, en valentía. Así, mientras los ecos de la noche rugían a su alrededor, las tres chicas, de la mano, siguieron a la figura en las sombras, decididas a descubrir aquello que podía cambiar el rumbo de sus vidas para siempre. Justo cuando el silencio se instaló, Sofía no pudo evitar sentir que la verdad las estaba acechando desde la oscuridad. ¿Estamos listas para lo que podría venir?, preguntó Ana, con el corazón latiendo al compás de un nuevo reto. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, envolviendo el futuro en un misterio que prometía ser revelador. Pero en ese mismo instante, un nuevo grito, este más cercano, resonó en sus corazones. ¿Qué más les esperaba en la oscuridad? El aire se volvió espeso a medida que avanzaban. Sofía, Clara y Ana se adentraban en la penumbra, la figura encapuchada liderando con paso firme, mientras las sombras danzaban a su alrededor como si también estuvieran expectantes. Cada crujido del suelo debajo de sus pies resonaba en sus corazones, que latían cada vez más rápido. ¿Qué sucederá si encontramos esa verdad?, preguntó Ana, su voz temblando. ¿Y si el precio es demasiado alto? Sofía sintió una presión creciente en su pecho, pero se esforzó por responder con valentía. No lo sé, Ana. Pero, no puedo seguir viviendo con este vacío. Debemos enfrentar esto juntas, sea lo que sea. Las palabras que había escuchado del hombre herido retumbaban en su mente. Un vínculo. La verdad. La traición. Con cada paso, la confusión se desvanecía, tornándose en un impulso irracional pero necesario. Al llegar a un claro en el bosque, la figura encapuchada se detuvo. La oscuridad era más profunda aquí, pero Sofía pudo distinguir una antigua construcción que emergía de entre las sombras, un viejo mausoleo cubierto de enredaderas. La imagen fue un golpe en el estómago, un recordatorio de que en ese lugar se escondían secretos que, creía, eran parte de su historia. Es aquí donde encontramos las respuestas, gritó Clara, con un toque de desesperación. La figura encapuchada asintió, levantando una mano en señal de silencio. Este es el lugar, dijo con una voz profunda y resonante. Aquí, la verdad y el dolor se entrelazan. Pero antes de que puedan entrar, deben estar listas para todo. Las memorias que enfrentarán no serán fáciles de soportar. Las chicas se miraron entre sí, el miedo evidentemente escrito en sus rostros. Sin embargo, Sofía sintió una chispa de determinación que la empujaba a avanzar. ¿Qué es lo que nos espera exactamente?, preguntó, tratando de mantener la voz firme. La figura encapuchada se giró hacia ellas, su rostro oculto en sombras. Recuerden, cada revelación traerá consigo la posibilidad de perder algo, o a alguien. Ana dio un paso atrás, temerosa. Tal vez deberíamos reconsiderar esto. ¿Y si es un error? La duda era palpable, bloqueando el aire entre ellas. No, no es un error, Sofía insistió, sintiendo una mezcla de terror y resolución. Si lo que dice este extraño es cierto, necesitamos respuestas para poder salvar a mi padre. No puedo dejar que el miedo me paralice. Con un profundo suspiro, Clara finalmente tomó la mano de Sofía, mostrando su apoyo. Entonces, vamos. Estamos contigo. Las tres se acercaron al mausoleo, cada una cargando su propio peso emocional.
La figura encapuchada avanzó primero, abriendo la puerta de madera crujiente que parecía resistirse a ser tocada. Al entrar, el aire cambió, se volvió denso y cargado de un olor a humedad y polvo, trayendo consigo ecos del pasado. Dentro, los muros estaban cubiertos de imágenes desgastadas y retratos que parecían contar historias olvidadas. Sofía sintió que las miradas de esos rostros la seguían, haciéndola cuestionar qué secretos escondía aquel lugar. «Prepárense», susurró la figura, señalando un altar al fondo. «Eso es lo que buscan. La llave para la verdad sobre su hija y su padre». En ese instante, una luz parpadeante emergió del altar, iluminando una pequeña caja. Mientras Sofía avanzaba, un sudor frío recorría su frente. La luz parecía querer devorarla, y el palpitar de su corazón era un recordatorio de lo que estaba en juego. Pero justo cuando iba a alcanzar la caja, un ruido ensordecedor rompió el silencio, y la puerta del mausoleo se cerró de golpe, atrapando a las cuatro en la oscuridad. Un grito desgarrador brotó de los labios de Clara. «¿Qué está pasando?». La figura encapuchada se volvió hacia ellas, y por un momento, había algo en su mirada, miedo, satisfacción. Las sombras parecían cobrar vida en las paredes, danzando al ritmo de la angustia de las chicas. «Sofía», dijo la figura con voz grave, «estás a un paso de descubrir lo que realmente te conecta con tu padre. Pero ten cuidado, porque algunas verdades son peores que los secretos». Sofía sintió cómo su determinación comenzaba a desvanecerse y se giró hacia sus amigas. «No podemos retroceder ahora». «¿Qué hacemos?». El eco de un nuevo grito resonó en el interior, esta vez más cercano. Algo, o alguien, estaba a punto de salir de las sombras. «Lo que nos acecha no se detendrá», murmuró Ana, apretando la mano de Sofía. «Debemos estar listas», dijo Sofía, su voz apenas un susurro mientras el terror se apoderaba de sus corazones. Algo en los oscuros rincones del mausoleo se movió, y en un instante, una figura emergió, recordándole a Sofía que una decisión ya había sido tomada. ¿Serían capaces de enfrentar la verdad, o sería demasiado tarde para ellas? El ambiente dentro del mausoleo se tornó aún más opresivo, mientras las sombras que antes parecían danzar ahora parecían sujetar a las chicas con garras invisibles. Sofía sintió el frío del terror recorrerle la espalda, pero la determinación en su interior luchaba contra esa sensación. La figura que emergió de las sombras tenía un rostro familiar, un rostro que desbarató su mundo en un instante. «Papá», la voz de Sofía tembló mientras la figura se acercaba, su rostro débilmente iluminado por la luz parpadeante. El hombre frente a ella estaba demacrado, su cuerpo parecía haber sido consumido por la angustia. Era el padre que había estado buscando. «¿Sofía?». La figura, su padre, respiraba con dificultad. «No debiste venir aquí. No entenderás». «No. Estoy lista para entender todo», gritó, ahogada por la frustración y el miedo, mientras sus manos se aferraban al altar. «¿Por qué te fuiste? ¿Por qué no me buscaste? ¿Cuántos secretos has ocultado?». Ana y Clara permanecieron detrás, atónitas, sin saber si el hombre era realmente el padre de Sofía o un espejismo de la oscuridad. La figura encapuchada los observaba, su atención dividida entre la angustia de los jóvenes y el doloroso espectáculo que se desarrollaba ante sus ojos. «Quería protegerte», susurró el padre, su voz llena de pesar. «Te lo juro, Sofía. Hay cosas que no podía contarte. Cosas que amenazan no solo nuestra familia, sino a todos los que amamos». Sofía sintió un torrente de emociones que la invadía, rabia, tristeza, confusión. Todo en una mezcla incontrolable. «Mientes, solo has estado escondido. Te creí muerto. Todo este tiempo, me dejaste sola». Era como si un muro se hubiera levantado entre ellos, montado en la historia de decepción y dolor. En los ojos de su padre vio un destello de arrepentimiento, pero eso no borró los años de sufrimiento que había soportado en su ausencia. «Estoy aquí para deshacer el daño», su padre insistió, acercándose más a ella. «Pero no es tan sencillo, Sofía. La verdad que buscas está llena de sombras, y puede destruirte». «¿Destruirme? ¿Te has dado cuenta del dolor que he sentido?».
Sofía sentía que la rabia la hacía más fuerte, mientras las palabras se amontonaban en su garganta, listas para ser liberadas. Recordar es lo que me mantiene viva. Por favor, escúchame, imploró el hombre, su mano extendida como si pudiera alcanzar a su hija en un abrazo que había anhelado por años. Pero Sofía se mantuvo firme, su pecho subiendo y bajando con agitación. Nos defraudaste a todos, dijo Ana, dando un paso al frente. No solo a Sofía. Te has ido, y ahora estás aquí, esperas que todo sea sencillo. Clara, que había guardado silencio, habló de repente, lo que hayas hecho, sea lo que sea, ahora tenemos que enfrentarlo juntas. Nos arriesgamos al buscarte, pero no podemos permitir que más sombras se interpongan en nuestro camino. Sofía sintió el apoyo de sus amigas como un faro. La chispa de esperanza comenzaba a brillar en medio de la oscuridad. Pero las palabras de la figura encapuchada resurgieron en su mente. Cada revelación podría costarles algo. ¿Qué es lo que realmente escondes?, preguntó Sofía, su voz ahora más fuerte, directa. Su mirada se centró nuevamente en su padre, quien debía enfrentarse a sus mentiras. Pero antes de que pudiera responder, una risa fría resonó en el mausoleo, llenando el aire de peligro. Las sombras comenzaron a girar violentamente, y desde las profundidades surgió una forma sombría, una entidad que parecía haberse alimentado de todos los secretos y traiciones. Era la verdad, pero con un brillo siniestro que prometía desvelar no solo el pasado, sino también un futuro incierto. Sofía sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. Debemos salir de aquí, dijo en un susurro, uniendo su fuerza con sus amigas. Pero la figura encapuchada, ahora sonriendo con malicia, se acercó, haciendo eco de una advertencia aún más aterradora. ¿Qué estarán dispuestas a sacrificar para saber la verdad? Sofía miró a su padre, a Clara, y a Ana. Lo que estaba por venir era aún más aterrador que lo que ya habían vivido. La noción de sacrificio se cernía sobre ellos como un manto oscuro. Esto apenas empieza, murmuró Ana, apretando la mano de Sofía. Y en ese momento, la puerta del mausoleo crujió, preparándose para abrirse una vez más. Lo que había al otro lado era un desafío que nadie podía anticipar. El silencio envolvió a las tres mujeres mientras la figura encapuchada sonreía, un destello de conocimiento y poder brillando en sus ojos oscuros. Sofía sintió el aire cargarse de tensión, el destino de todos sobre sus hombros. Usted tiene que decirnos la verdad, dijo, su voz firme aunque un nudo de miedo oprimía su garganta. ¿Y qué precio están dispuestas a pagar por ello? La figura se acercó, y a medida que lo hacía, el ambiente se tornó más denso, como si las sombras mismas estuviesen interesadas en su respuesta. Clara, sintiendo el impulso protector en su interior, se adelantó con valentía. Los sacrificios que hemos hecho por nuestras hijas han sido grandes. Si hay algo que amenace su futuro, debemos enfrentarlo, sin importar el costo. Sofía percibió cómo la valentía de su madre encendía una chispa en su propio corazón. Era cierto, había llegado el momento de confrontar la oscuridad directamente, sin miedo ni titubeos. Quiero saber la verdad. La declaración resonó en el mausoleo, cargada de determinación. Mientras las palabras salían de sus labios, la figura encapuchada levantó su mano. Entonces prepárense para enfrentar lo que vendrá. La verdad no es solo una revelación, es un tormento del alma. Fue en ese instante que las paredes del mausoleo comenzaron a vibrar, como si el lugar mismo respondiera a la decisión que habían tomado. Antiguos ecos de risas, llantos y secretos comenzaron a manifestarse en susurros que resonaban en el aire. Cada palabra, cada sonido, era como un eco desvanecido que traía consigo memorias olvidadas. Las sombras danzaron alrededor de ellas, creando un espectáculo aterrador. ¿Qué está pasando?, preguntó Ana, su voz temblando. Es el pasado que regresa, explicó la figura, midiendo sus palabras mientras el miedo se dibujaba en el rostro de las chicas. Cada historia tiene un costo, y cada decisión que toman puede hacer temblar los cimientos de su realidad. De repente, se escuchó un crujido ensordecedor, y una de las paredes se desmoronó, revelando una cámara oculta donde se mostraban visiones de su pasado. Sofía vio imágenes de su padre, abrazándola cuando era pequeña, pero luego, destellos de gritos y sombras acechantes la llenaron de angustia.
No. Deténganlo, gritó Sofía, sintiéndose atrapada entre recuerdos felices y otros desgarradores. Debes verlo, insistió la figura encapuchada con voz imperiosa. Solo así comprenderás lo que está en juego. Justo en ese instante, un grito encerrado en la memoria de Clara resonó. Él está detrás de todo esto, gritó, apuntando al rostro de la figura encapuchada. ¿Quién eres realmente? El desafío en su voz era eléctrico, y el silencio se volvió palpable. Soy quien custodia los secretos que han mantenido a salvo sus vidas, pero también soy quien decidirá si pueden avanzar o permanecer atrapadas en la oscuridad, respondió la figura con un tono grave que heló la sangre de Sofía. No podemos quedarnos aquí. Ana exclamó. Debemos salir de este lugar. La verdad puede esperar. No podemos hacer lo que nos pides. Sofía, en un instante de claridad, sintió que aunque tenían miedo, habían tomado una decisión irreversible. No podemos permitir que la oscuridad nos consuma. Si la verdad duele, que sea así, pero necesitamos saberlo para liberarnos. Las sombras a su alrededor comenzaron a retorcerse, y el eco de sus voces resonó, creando un tumulto ensordecedor. Era como si el mausoleo mismo estuviera vivo, preguntándose qué harían ahora. Con una determinación renovada, Sofía se acercó al altar, lista para enfrentar la realidad. ¿Estás dispuesta, entonces?, anunció la figura. Bien, que así sea. Prepárense. Las paredes comenzaron a temblar con más intensidad, mientras un portal se abría en el altar. Había una luz brillante y cálida que contrastaba con el frío que les había rodeado. La figura encapuchada se apartó, dejando que se asomaran al horizonte de lo desconocido. Recuerden, susurró mientras la luz estallaba a su alrededor, las decisiones que tomarán cambiarán el curso de sus vidas. Para siempre. Adelante, el futuro les espera. Con una exhalación profunda y un último vistazo entre ellas, Clara, Ana y Sofía cruzaron el umbral del portal. El aire se tornó electrizante, cargando sus cuerpos de energía, mientras el tiempo parecía detenerse por un instante. Una nueva realidad estaba a punto de revelarse, entonces, una explosión de luz las envolvió, llevándolas a la esencia del misterio que había tejido sus destinos. El calor del amor, la verdad y la redención todas se mezclaban en una danza emocional que resonaría a través de las generaciones. Con esto, la historia de dolor, traición y finalmente, liberación, se convertía en una celebración de la verdad que trasciende el tiempo. El ecosistema de sus vidas se transformaba mientras la oscuridad se desvanecía y un nuevo amanecer se asomaba en el horizonte. Las tres sabían que, pase lo que pase, juntas podrían enfrentar cualquier verdad y desafíos que surjan en su camino. La unión era su fuerza, y esa conexión invaluable sería el centro de su nueva historia. Al final, cuando todo parecía que llegaba a su fin, las palabras resonaron en sus corazones: la verdad duele, pero nos libera. El amor siempre encuentra el camino. Así nació un nuevo capítulo en sus vidas lleno de esperanza, amor y un presente que les pertenecía por derecho. No esperes ni un segundo más para compartir este video si has sentido la emoción en tu corazón. Necesitas suscribirte ahora y no perderte las próximas historias exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y sentimientos sobre el final. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Hazlo ahora y comparte instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación.